vamos a hablar de un tema bien poderoso. Dios es vuestro papá. Dios es vuestro papá. ¿Qué piensas de esa frase ahí nomás? Tan solo con eso ya la mente vuela a decir, wow, Dios es mi papá. O sea, no más que, o sea, algo más que un Dios, o sea, cercano, es nuestro papá, nuestro Dios. Definitivamente es algo que tal vez para muchos será un poquito difícil procesarlo, pero bueno, esto es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Que Dios es vuestro papá. Ahora, yo estaba estudiando el Antiguo Testamento. He venido estudiando la Biblia por ya muchos años y yo soy muy apasionado con la palabra. Me gusta mucho leerla, estudiarla, escudriñarla. Y me topé con una verdad muy tremenda que en realidad nunca me había fijado, como hablábamos al principio. Sí. Pero entendí y caí en la conclusión de que ningún hombre en el Antiguo Testamento tuvo esa revelación. Nadie. O sea, literalmente cuando leemos todo el Antiguo Testamento, nadie tuvo la revelación de que Dios era su padre, así hablando personalmente. Nadie se atrevió a decir, Dios es mi papá. O sea, estoy hablando de gente que fue muy usada por Dios, Sí. como Moisés, Abraham, Elías. Bueno, ninguno de los grandes profetas aún tuvieron esta revelación que nosotros tenemos. Entonces, es algo bien tremendo, ¿no? Que nadie en el Antiguo Testamento tuvo esta revelación de que Dios era su papá. ¿Qué opinas de eso? Es que la verdad que estos hombres de Dios tuvieron una cercanía con Dios, hablaban con Él, tenían comunicación con Él, y qué tremendo que aún así que había esa comunicación, no pudieron mirarlo como su papá. O sea, no era su Dios, pero aún había esa cercanía, pero no como un padre. O sea, qué tremendo. Es algo sobrenatural. Que nadie en realidad recibió esto, pero lo sobrenatural es de que nosotros hemos recibido una revelación mayor que los hombres más usados en el Antiguo Testamento. En sí, voy a decir algo que tal vez incomode a muchos, pero es la verdad. Fíjate, nosotros hemos recibido esta revelación, ¿no? De que Dios es nuestro Padre, pero nadie en el Antiguo Testamento recibió esta revelación. Se tenía entendido o se había recibido la revelación de la paternidad celestial a medias. Porque cuando leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, sí vemos un que otro versículo donde algún profeta dijo por ahí, o aún el salmista dijo que Dios era el padre de Israel o de Jacob. Entonces, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía esa revelación a medias de que Dios era el padre de toda una nación. Mas nadie se atrevía a decir, Dios es mi papá, Dios es mi padre. Nadie. Entonces nosotros en este tiempo tenemos una revelación mayor que todos los hombres del Antiguo Testamento. Y esto es lo que incomoda a muchos, pero es una verdad muy tremenda que muchos hombres del Antiguo Testamento operaron con un espíritu de orfandad, porque nunca entendieron que Dios era su papá. Sí. O sea, eran hombres de Dios, usados por Dios, pero muchos de ellos operaron no desde la posición de hijos, operaron desde una posición desde profeta, desde rey, mas no desde una posición de hijo. Y en el reino de Dios, la posición más alta no es la posición ministerial. O sea, alguien que diga, es que yo soy apóstol. Sí, tú eres apóstol, gloria a Dios. Pero por encima de ser apóstol, tú eres hijo. Eres un hijo de Dios, y la posición más alta que tenemos en el reino es la posición de hijos. Por eso cuando Jesús viene a esta tierra, Él no viene caminando en una posición ministerial. Él no se presentaba como soy el pastor, Dios les bendiga, soy el pastor, soy el gran apóstol, soy el gran profeta. No, Él decía soy hijo de Dios. Entonces esto es algo tremendo porque esa es la posición más alta que tenemos en el reino de Dios. Y qué tremendo, porque cuando Jesús viene a esta tierra, Él viene a revelarnos al Padre. Viene a revelar que Dios es nuestro Padre.
Sí. Y lo hace desde la edad de los 12 años. Esto en realidad me impacta porque dice la palabra que José y María pierden a Jesús cuando tenía 12 años. Ahora, noten que la Biblia no habla mucho de la niñez de Jesús. O sea, habla cuando nació. Lo vemos otra vez en la palabra a los 12 años y luego no lo volvemos a ver hasta los 30 años. Sí. Esas son las 3 veces que habla de Jesús. Sí. Cuando nació, a los 12 y a los 30. Pero a los 12 la palabra nos da una revelación bien tremenda porque, bueno, tenía 12 años, se pierde de sus padres, de José y María, y no se dan cuenta, eso es lo más tremendo, que no se dan cuenta que lo habían perdido hasta que pasó un día. Después de un día de caminar, iban de regreso a su pueblo, ellos dicen, oye, ¿dónde está Jesús? O sea, tal vez pensaban, bueno, viene con sus tíos, viene con sus primos, no sé, ¿no? Viene con alguien ahí caminando entre la multitud, pero se les perdió. Entonces ellos se ponen como locos a buscarlo y no lo encuentran. Pasan 3 días y a los 3 días lo encuentran, ¿sabes dónde? En el templo. Tremendo. Y estaba en el templo y luego todavía van y lo regañan, ¿no? Le dice, oye Jesús, pero ¿qué onda contigo? Te perdiste, sí. ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no nos seguiste? Y luego él les responde esto, Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Oh my God, ¿por qué me buscan? Y luego dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Y por primera vez vemos a Jesús diciendo una verdad tan poderosa que nadie en el Antiguo Testamento la había dicho, ni los más grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento habían operado en este nivel. Sí. Entonces Jesús desde los 12 años, él dice abiertamente, Dios es mi papá. Eso está tremendo. O sea, de que dijera esta verdad a los 12 años, o sea, ya desde ahí ya estaba marcando. Sí. Algo. No, o sea, imagínate, a los 12 años decir abiertamente, Dios es mi papá. O sea, es algo bien tremendo. Sí. Dios es mi papá. No estaba diciendo cualquier cosa, estaba diciendo una verdad muy tremenda. Dios es mi papá. Ahora, sigue creciendo. Ya no lo vemos en la Biblia hasta que llega la edad de los 30 años, cuando empieza su ministerio. Sigue creciendo. Pero a los 30 años vemos que Jesús está siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Pero algo bien tremendo, porque cuando está siendo bautizado, la Biblia dice que los cielos se abren y se oye una voz desde el cielo y vemos al Padre hablar y dice, este es mi Hijo amado. O sea que no solamente Jesús dijo, Dios es mi Padre, sino que el Padre también habla y confirma lo que Jesús está diciendo y dice, este es mi Hijo. Sí. Jesús lo habla a los 12 años, sí. Y el Padre lo confirma cuando ya se bautiza a los 30. A los 30 años. Confirma lo que Jesús ya había dicho antes. Sí. O sea, sí, Él es mi Hijo. Sí, o sea, Jesús dice, Dios es mi papá. Y luego a los 30 años, cuando está siendo bautizado, el Padre dice, Él es mi Hijo. Sí. Entonces es algo tremendo. Sí. Y desde ahí empieza Jesús abiertamente a gritarlo a los 4 vientos en cada predicación, porque esto es algo que lo dijo. Y ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque ninguna parte de la Biblia, escúcheme bien, en ninguna parte de la Biblia Jesús dijo que Él era el Padre. No, Señor. Jesús siempre habló de su papá, sí. Y siempre dijo que Dios era su papá. Entonces, sí. Eso se tiene que quedar grabado en su corazón. Que Jesús no es el Padre, Él nunca dijo que él era el Padre, pero siempre habló de su Padre, sí. Y dijo que Dios era su papá. Entonces, en cada prédica Jesús habla de esto. Uh-huh. Yo soy el Hijo y tengo un Dios que es mi Padre. Sí. Así, ¿no? Abiertamente. Sí. En cada prédica lo decía. Sí. ¡Pum! Jesús gritando abiertamente que Dios era su papá. Ahora, lo tremendo es que, fíjate esto, lo tremendo es que todo el tiempo Jesús lo predicaba y lo decía abiertamente. Pero lo que me llama más la atención de todo es que aún en el tiempo de oración, yo voy a retar a alguien en este lugar. Voy a retar a alguien que me esté viendo el día de hoy. Le recomiendo que estudie lo que es la vida
de oración de Jesús. Y hay que fijarnos bien en las palabras que él usaba cuando él oraba. Hay que fijarnos bien en cada palabra, en cada oración que él hizo. Y cuando estudiamos la vida de oración de Jesús, Jesús en varias ocasiones usó la palabra Abba. Abba. Ahora, esa palabra significa papá, pero también significa papito. Vaya. O sea, no solamente le decía papá, le decía papito. Sí. Y esa palabra yo la estuve estudiando, me llamó la atención, que es cuando un niño corre a los brazos de su papá. Le decía Abba, Abba, papito, papito. Es cuando un niño chiquito le dice a su papá, cuando lo mira y se emociona y corre hacia él y lo abraza y le dice Abba, que es papito. Entonces, Jesús, cuando él oraba, él usaba la palabra Abba. Para aquellos que tal vez piensan que el Padre es Jesús y Jesús es el Padre. No. O sea, ¿cómo Jesús va a estar orándole? O cómo Jesús va a estar orando a él mismo. No. Él le oraba al Padre y luego le decía papito, Abba. Y sabes que en la Reina Valera, los que tradujeron la Biblia, les impactó tanto la palabra Abba que ahí la dejaron. Abba, Padre. Pero esa palabra está todavía en el original. No la quisieron ni mover, no la quisieron ni traducir. Se quedó así. Se quedó tanto porque les impactó tanto que Jesús mismo usaba la palabra papito. Papá, papito. Entonces ahí lo dejaron. Cuando leemos la Reina Valera, dice Abba, Padre. Abba, Padre. Sí. La misma gente que interpretó la Biblia y que la tradujo al español, dijeron, ¿sabes que esa palabra está tan poderosa y tan tremenda que no hay que moverla, hay que dejarla ahí? Para que la gente aprenda lo que le llame la atención, lo que quiere decir esa palabra, para que lo busquen. Y quiere decir papito. Entonces, mira qué tremendo. Vamos a regresar. En el Antiguo Testamento nadie le había dicho a Dios papá en una forma personal. Nadie se atrevió, ninguno de los profetas, ninguno de los grandes hombres de Dios se atrevió a decirle a Dios, papito, papá, tú eres mi papá, de una forma personal. Lo miraban como el papá de toda la nación, más no el papá personal de ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento nadie lo hizo, pero aparece Jesús y desde los 12 años él empieza a decir, Dios es mi papá. Sí. Y luego lo vemos a los 30 años que el Padre confirma, dice, Jesús es mi hijo. Y luego estudiamos la oración de Jesús y vemos a Jesús diciéndole no solo papá, sino papito, papito. Entonces, esto es algo bien tremendo y lo que más me impacta de todo esto es que nadie tuvo problemas con eso. Los únicos que tuvieron un problema muy grande fueron los religiosos. Ay. Porque la religión odia esa verdad. La religión odia la verdad de que Dios es nuestro Padre. Fíjate, cuando lees la palabra, nadie tuvo problemas, no más que los religiosos. Querían matarlo. Juan 5:18 dice, pero estos los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. No aceptaban eso. No aceptaban. O sea, nadie tuvo problema. O sea, la gente regular lo escuchaba predicar a Jesús y decían, wow, qué tremendo, Dios es su Padre. Jesús dice que Dios es su Padre, qué tremendo. Pero cuando los religiosos escucharon eso, cuando los religiosos escucharon a Jesús decir que Dios era su papá, se manifestaron, se enojaron. Y dice la palabra, lo acabamos de leer, que procuraban matarle, querían matarlo porque Jesús decía que Dios era su papá. O sea, ¿hasta qué nivel? Sí. El enojo, o sea, hasta matarlo por eso. Y lo tremendo es que en este tiempo la cosa es exactamente la misma. Hay gente religiosa que no quiere esta verdad tan profunda, tan grande, tan poderosa. ¿Sabes por qué? He entendido que la religión odia esta revelación de que Dios es nuestro papá, porque la religión quiere controlarnos y quiere vernos, quiere hacernos pensar que Dios es un ser que está muy alejado de nosotros. Quiere hacernos pensar que Dios es un hombre gigante sentado en un trono que está listo para
para castigarnos, para mandarnos al infierno, para destruirnos. Por eso la gente religiosa no vive tranquila. Yo fui religioso por muchos años, lo voy a decir. Yo fui muy tradicional, muy religioso, y a mí desde niño me enseñaron a pensar así. Que Dios estaba enojado conmigo, que Dios era un ser gigante, que me estaba siempre viendo y viendo todos mis errorcitos y que me iba a castigar. Bueno, yo sé que tú también vienes de la religión. Sí. No sé cómo te fue a ti. No, sí, igual. O sea, también crecí con esa mentalidad de que todo tenía que hacerlo perfecto, porque ya me imaginaba a Dios como con un látigo, Sí. que cualquier cosita Dios me iba a castigar. Y tenía como un temor de Sí. que, o sea, con ese temor uno crece de que Dios se iba a enojar por cualquier cosa. Y eso es lo que la religión quiere, Sí. que miremos a Dios de esa manera. Quiere alejarnos de Dios. Y es algo tan triste. El día de hoy, creo que fue hoy por la mañana o ayer cuando salimos del servicio, pero me mandó un mensaje una persona y me decía: pastor, gracias por ese mensaje, porque yo crecí desde niña en la iglesia. Y me decía: yo siempre miré a Dios así, como usted lo dijo en la prédica, Sí. como un Dios que no me iba a perdonar, como un Dios que me iba a castigar, que me iba a mandar al infierno, un Dios que no me quería, un Dios que siempre estaba ahí solamente para juzgarme, dice. Pero la prédica me hizo entender que no es así, que Dios es mi papá y que Dios me ama. Y esto es algo súper tremendo que debemos de entender, que Dios no está ahí para castigarte, para juzgarte, para mandarte al infierno. Dios no está ahí. Dios quiere que si usted falló, que usted regrese a sus brazos como todo padre. O sea, si un hijo mío falla, claro, tal vez me voy a enojar, tal vez lo voy a corregir, pero por encima de todo yo lo amo, porque es mi hijo. Y no le deseo el mal, ni le haría algo mal. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Entonces, Dios es así. Y los únicos que tienen problema con esta verdad son los religiosos de este tiempo, que quieren ponerte todo tipo de leyes y quieren controlarte a través de la religión. Porque la religión odia esta revelación, lo que llamamos la paternidad celestial. Pero qué bendición tan poderosa saber y entender que Dios es nuestro papá. Creo que esto pude entenderlo de la manera de que la manera que se nos fue enseñado de antes es que nos hacían ver a alejarnos de Dios por medio de eso, y cuando viene Jesús a enseñarnos que es nuestro papá, nos trae un acercamiento más a Dios, ¿no? O sea, nos trae a acercarnos a Él, porque esta palabra de papito es como otro nivel más profundo, ¿verdad? O sea, es algo más, o sea, más que mi padre, o sea, mi papito, o sea, algo más profundo. Sí, y qué tremendo que el que vino a revelarnos al Padre fue Jesús. Sí. O sea, literalmente, si Jesús no hubiera venido, no hubiera salvación, número uno, sí, pero no tendríamos la revelación de que Dios es nuestro papá. Sí. Entonces Jesús viene y empieza a predicar abiertamente que Dios era su papá. Los religiosos se enojan, pero Jesús sigue predicando. Sí. Jesús lo sigue diciendo abiertamente: Dios es mi papá. Y me gusta que no solamente vino a decirnos Dios es mi papá, no. Él vino a compartir a su papá con nosotros. Eso está tremendo. Sí. Esto está tremendo. Te digo esto porque en Juan 20:17, yo no sé si hay alguien que está conectado ahí en vivo que nos pueda poner un corazón ahí o mandarnos una manita o algo, pero esto está tremendo. Ayúdeme a compartirlo con alguien. Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahí Jesús no estaba diciendo: voy a subir a mi Padre, solamente a mi Padre. O sea, es mi Padre, pero no es el Padre de ustedes. Sí. No, o sea, él dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Sí. My God. También en la oración del Padre Nuestro, cuando los discípulos le piden al Señor que los enseñe a orar, Él dice en Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. O sea, desde ahí ya Jesús les estaba enseñando que ese Padre que estaba en el cielo, o sea, su Padre, no solamente era su Padre, sino que también era Padre de ellos.
Entonces Jesús vino a compartir su Padre. Y esta revelación tiene que llevarnos a otro nivel. Dios no anda buscando gente que le sirva por temor. Si usted le sirve a Dios porque tiene miedo de irse al infierno, Dios no anda buscando eso. Eso es religión. Si usted está en la iglesia y está preocupado de que, ay, estoy aquí solamente porque me voy a ir al infierno, eso no es lo que Dios busca. Dios anda buscando hijos que entiendan que Él es su Padre y que Él los ama. Y yo he entendido esto, que Dios nos ama por encima de todas las cosas. My God, my God. Dije, Dios nos ama por encima de todas las cosas. Dice la palabra en 1 de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, literalmente nos dio su amor. Y es un amor que no lo merecíamos, en verdad. Sí. Pero el Padre nos amó. Así de sencillo. Sí, la verdad que esto nos trae ese acercamiento para verlo como nuestro Padre y no como ese Dios que nos habían enseñado antes. Sí. Dios es nuestro papá. Sí. Quiero que ponga ahí en los comentarios, Dios es mi papá. Póngalo, atrévase. Dios es mi papá. Pero qué tremendo. Y aquí es donde, my God, alguien va a tener que enviarle este video a alguien que no conozca a Dios. Y quiero decir esto porque uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto que Dios es mi papá? Porque Jesús dijo, Dios es mi papá. Tengo un Padre allá en el tercer cielo. Pero bueno, ahora ¿cómo es esto que nosotros somos hijos de Dios también? Bueno, lo somos a través de Jesús. Y aquí quiero que se quede esto bien claro, porque no todo mundo es hijo de Dios. Ay, eso se oye muy fuerte. En sí, Jesús dijo unas palabras bien fuertes. Y si ustedes son hijos de su padre Satanás, así dijo, de su padre el diablo. Hay una parte donde Jesús le habla a ciertas personas y les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Satanás. Ustedes son hijos del diablo. Y esto lo dijo Jesús. Entonces, esto nos enseña de que no todo mundo es hijo de Dios. Y si hay alguien que me está mirando y dice, pastor, pero ¿cómo puedo convertirme en un hijo de Dios? Es bien fácil. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, estamos hablando de Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Sí. No hay otra forma de convertirnos en hijos. No lo hay. La única forma que yo puedo convertirme en un hijo de Dios es recibiendo a Jesús y creyendo en su nombre. Sí. Cuando yo acepto a Jesús, cuando yo creo en Jesús, automáticamente paso a ser hijo de Dios. My God. Ahora, nada te puede convertir en un hijo de Dios. Lo único que nos puede convertir es Jesucristo. Él es el único que nos puede convertir en hijos de Dios. Sí. Ahora, se va a oír fuerte lo que voy a decir. Pero ni tu dinero te puede convertir en hijo de Dios. Ni tus buenas obras. Ni porque seas la mejor persona de la tierra, ni el más amable, ni el que ayudas a los niños pobres de África, ni aunque le mandes $100 cada semana a los niños de África, como mucha gente lo hace y piensa que por eso se va a salvar. Nada de eso. Ahora, todo eso es bueno, gloria a Dios, el que lo pueda hacer, hágalo. Pero nada de eso te puede salvar. Nada de eso te hace que te conviertas en un hijo de Dios. Lo único que hace que tú te conviertas en un hijo de Dios es cuando recibes al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Eso es algo tremendo, porque ahorita muchos gente piensa que por sus obras, que porque ayudan a ciertas organizaciones, tienen el cielo ganado. Entonces piensan que de esa manera van a irse al cielo y que de esa manera son hijos de Dios por las obras que hacen. Y es bueno aclarar que no es por eso, claro, sino por medio de Jesús. Definitivamente. Nadie podemos ganarnos esa posición de hijos solamente si aceptamos a Jesús. Ahora, tal vez haya acá alguien que nos está viendo y dice, pastor, pero yo he sido muy malo. ¿Qué importa? Todos acá hemos sido malos. Sí. No, pero es que yo no me lo merezco. Nadie nos lo merecemos.
No, es que yo no he sido una persona buena, yo le he fallado a Dios muchas veces. Todo lo hemos hecho. Sí. Pero no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Él hizo por nosotros. Es porque Jesús pagó el precio para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Sí. Hoy yo puedo decir, soy un hijo de Dios, no porque yo me lo he ganado, no porque yo lo merezco, no lo merezco. Si me pongo a ver mi vida, no lo merezco, pero no es por lo que yo merezca, es por lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo no sé, pero yo siento hacer una oración. Si alguien acá que me está viendo ahí, my God, y usted todavía no ha hecho la oración de fe, todavía no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, yo quiero orar por usted. Ahí le voy a pedir donde usted está que cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, repítalas en alto, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy, Señor Jesús, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que desde ahora en adelante soy un hijo de Dios. My God, si hiciste esta oración, mándame un mensaje en privado, está bien. Quiero platicar contigo, quiero aconsejarte. Pero qué bendición por la gente que está acá conectada. Ahora, somos hijos de Dios, no por nuestras obras, sino porque Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario. Ahora, creo que también es importante entender que somos hijos adoptados de Dios. Porque Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, somos hijos de Dios, somos hijos adoptados. Y aquí cierro. Quiero cerrar con esto. Los hijos adoptados no son menores ni tienen menos privilegios que los hijos de sangre. Sí, porque hay gente que dice, bueno, somos hijos adoptados y tal vez somos menos que... No. Como que no le toman la importancia. Sí. ¿Sabías tú eso? Yo no sabía. Yo pensé que uno adoptaba un hijo y cuando lo haces legalmente, un hijo adoptado tiene exactamente los mismos beneficios y privilegios que un hijo de sangre. Wow. Entonces nosotros tenemos exactamente los mismos privilegios que Jesús como un hijo. Ay. Alguien tal vez se ofenda con lo que estoy diciendo. Pero como hijos de Dios tenemos exactamente los mismos beneficios, el mismo privilegio, la misma herencia que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. My God. Alguien va a tener que entender que usted no es cualquier persona. Voy a cerrar acá. Usted es un hijo de Dios. Yo le animo para que comparte este podcast. Va a estar también en YouTube. Pero bueno, ha sido una bendición conectarnos. Y ahora recuerde, desde ahora en adelante, usted ya no camine bajo ese temor, ese yugo, esa esclavitud de la religión. Ahora usted entienda que usted es un hijo de Dios. Que el Señor los bendiga a todos y nos miramos en el próximo podcast. Saludos.